Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Amigos y amigas de Voces Disidentes, hoy 9 de septiembre, programa número 38 ya de este querido programa de Voces Disidentes, que hacemos con mucho placer aquí en FM Signos, la 92.5 desde la localidad de Munro. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, junto con mi equipo, Ana, Freddy, Sebastián Rodríguez. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Esta tarde más disidentes que nunca. Más Hola, buenas tardes, Daniel, nunca. Sebastián, Juan Manuel y a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Trataremos de hacer un programa en donde podamos reflexionar sobre lo que está sucediendo en la Argentina, que es de una gravedad institucional muy importante. Pero voy a tratar primero de hablar de algo que para mí está súper relacionado con las últimas noticias que todos estamos viendo en los medios de comunicación. Resulta que yo había preparado algo referido a la entrevista que el presidente Alberto Fernández concedió el pasado 2 de septiembre al programa A Dos Voces, conducido por los operadores macristas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Esta entrevista estuvo plagada de pases de factura y tuvo que ver y estuvo en el medio de una gran recorrida que viene haciendo el presidente Alberto Fernández en los últimos días en los distintos canales de televisión. Yo quiero hacer mención, comenzando con este tema, a desilvanar este tema, a, por ejemplo, algunas intervenciones del operador Marcelo Bonelli, que comenzó preguntándole a Alberto si Cristina estaba enojada con él porque le había dicho amigo a Rodríguez Larreta. El presidente Fernández le dijo: Cristina, tienen que solucionarlo ustedes el tema en terapia, porque siempre están hablando de Cristina. Pero Cristina no se lo banca a Larreta, siguieron los operadores diciendo. Eso no es verdad, hay una tendencia a cargarle todos los males del mundo a Cristina y algún día en terapia ustedes tendrán que resolver eso. Pero yo quiero mencionar lo que para mí fue lo más grave que sucedió en esa entrevista y que tiene estrechísima relación con lo que está pasando en el día de hoy. En un momento determinado, Edgardo Alfano le pregunta al presidente: dígame algo sobre el aumento al impuesto a las ganancias. Pero Fernández le dijo: yo nunca hablé del impuesto a las ganancias, lo que usted me está diciendo. Sí, pero ¿no se iba a ir al 41%? ¿Es que es verdad que usted quiere subir ganancias?, le dijo Alfano. Fernández le dijo: yo nunca dije eso, eso lo dijo Clarín. Y en ese momento intervino Marcelo Bonelli diciendo: sí, en realidad eso es una nota que escribí yo en Clarín. Bueno, pregúntele a él, le dice Fernández a Alfano, refiriéndose a Bonelli. Pregúntele a él, ¿para qué me pregunta a mí si yo nunca dije semejante cosa? Y Bonelli contestó: yo quería ver si esta noticia pasaba el filtro político. Esto es de una gravedad institucional y periodística que debería avergonzar a cualquier periodista que incluso esté estudiando los primeros años de dicha profesión. Porque esto quiere decir que Bonelli, Alfano, Clarín y TN inventan noticias para golpear al gobierno popular. Y después, de acuerdo a esa mentira, pretenden marcarle la agenda al mismo presidente. Hay que ser muy cararrotas y muy poco profesionales para inventar una noticia
publicarla en el diario Clarín y después en una entrevista personal con el presidente, diciéndole no, pero va a aumentar ganancias cuando en realidad ellos mismos saben que fue un invento. Entonces, ¿puede entenderse la gravedad de esta mecánica? Ya se dan cuenta nuestros oyentes que estos medios y estos operadores ya ni siquiera ocultan la mentira. Sí, Ana. Te iba a decir que cuando, en el momento que él le preguntan si es verdad a usted que va a aumentar el 41%, la respuesta de Fernández, ¿escuchaste cuál fue? Díganmelo ustedes. Si total la noticia salió de ustedes. Yo nunca la dije. Exacto. O sea, más claro. Bueno, eso es la posverdad de alguna manera, si no me equivoco en el término, que es ese concepto de construir un razonamiento que a lo mejor es lógico y es coherente, pero que está construido basado en una mentira, o en algo que en algún momento se dijo que es, o claro, que se da por hecho que es. Exacto. Perfecto. Yo lo que quiero es mencionar esto y marcar la gravedad que tiene, porque si los votantes del macrismo todavía no se dieron cuenta que dicho presidente, dicho expresidente fue erigido en casa de gobierno exclusivamente por las mentiras que se atribuyeron a la corrupción del gobierno de Néstor y Cristina, es porque están mirando otro canal. Yo quiero que de alguna manera el pueblo argentino se despierte en el sentido de que los medios hegemónicos y los grandes poderes financieros están largando noticias y fake news y están agitando el fantasma, lamentablemente, de un golpe blando. Y antes de seguir con este tema, que lo vamos a seguir desarrollando con Ana y con Sebastián, doy mi opinión. Si no instrumentamos algún control de ética periodística, más allá de una ley de medios que hoy se hace más urgente que nunca, un control a la ética periodística que no solamente propicie el fin de los monopolios mediáticos, viejo, no solamente eso, sino que castigue a quienes ejercen irresponsablemente el rol del periodismo. Si nosotros no hacemos eso, no tendremos una verdadera democracia. Y vamos ahora a hablar de todo este tema del proyecto que hay sobre el tema de la inseguridad, que está atado a lo que está pasando hoy, ¿no, Ana? Sí, cierto. Bueno, antes de hablar de este proyecto, vamos a hablar de lo que está pasando hoy y de lo que viene pasando desde el lunes, martes, miércoles. La policía bonaerense, como todos sabrán, pues están todos los medios, ha comenzado una protesta. ¿Es válida la protesta? Sí, es mi opinión, ¿no? Te voy a dar mi opinión. ¿Es válida la protesta? Sí. Es válida la protesta porque ganan 35, 36 mil pesos y también tienen derecho a llevarle el alimento a la familia. Dice que cobran por una hora que antes, una hora extra, lo que llamarían una hora extra, 40 pesos, porque hoy, en razón de la pandemia, ya no hay recitales donde ellos esa hora extra la cobraban como un adicional a su sueldo en 180 pesos. Hasta ahí vamos bien. ¿Es racional que protesten? Sí, es lógico que protesten. ¿Es lógico que tengan que tener un sindicato? Sí, deberían tener un sindicato que los represente como en otras partes del mundo. Ahora, ¿es la forma? No, sin duda no es la forma. Vos no podés venir con todos los patrulleros a contarme en Puente 12, no podés ser un piquetero más. No, esto claramente es, no podés rodear la Quinta, es un acto de sedición, no podés rodear la Quinta armado, ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Es una locura. Además, esto que vos me hablas del plan de reforma de seguridad, lo lanzó el presidente, lo comentó el viernes, y el lunes me haces esta protesta. O sea, estamos todos locos. El viernes yo te digo que vas a tener un plan que incluye 37.700 millones, de los cuales 10.000 millones van a tener que ver con equipamiento. Vas a tener 10.000 policías nuevos en la calle con 18 meses de formación, 2.200 móviles policiales, 4.000 paradas seguras, que eso, bueno, tiene que ver mucho con la gente, porque vos sabés que a la noche había graves problemas de inseguridad en las paradas. Sin duda. Va a haber cámaras con wifi de reconocimiento facial, etcétera. 12 unidades carcelarias nuevas, 3.957 nuevos efectivos de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires. Y aumentos salariales. Un aumento salarial que le dijo, se los vamos a decir el miércoles o jueves. Y entonces, y vos el lunes me haces una protesta. Estamos todos locos. De 3 días. Estamos de 3 días, llevamos 3 días. Y le pedís al presidente que el presidente vaya al Puente 12. Estamos todos locos. Sí. Y también tiene que ver con que ahora en la Quinta, hace un rato, Alberto Fernández le manda un vocero para que entren a la Quinta. No, señor presidente, no puede ser tan blando. Ahí está hay que darle lugar a esta protesta, porque mañana vienen los jubilados y te amontonan, o yo misma, o vos que estamos sin trabajo, entonces tengo derecho a hacer una protesta, pararme en la Quinta,
¿no? Vamos a salir todo lo que no tenemos trabajo. Y vos, como presidente, vas a tener que atender uno por uno. El gran dilema entre ser dialoguista o imponer autoridad. Bueno, no digo que los salgan a reprimir, obviamente no, pero dejarlo que protesten como cualquiera que ha protestado y ha manifestado su protesta. Pero también y también una cosa más, la propuesta, el reclamo obtuvo una respuesta con varios ítems, tal como acabas de mencionar, claro. Y de una manera bastante concreta, diría yo. Por lo tanto, si la protesta sigue y 3 días más encima sigue, entonces, ¿qué están buscando? Uno se preguntaría. Ahora, yo digo, el aumento, la policía hace muchos años que gana mal. En el 2013 se le había puesto que, como obviamente no están sindicados, sigan la escala del aumento docente. En el 2015, entre 2015 y 2016, no se hizo más esta escala, no se le respetó más ese aumento. O sea, los 4 años de Macri estuvieron sin aumento. ¿Por qué no le hiciste esta protesta al gobierno anterior? A ver, sí, Dani. Mira, yo tengo una nota escrita que voy a desarrollar otro día, pero simplemente quiero tirar el título porque tiene que ver con esto que estamos diciendo. La nota se llama Los pluralistas y los giles. Es decir, una cosa es que seamos dialoguistas y seamos pluralistas y podamos entender y tratar de meternos y ponernos en la piel del otro y en la posición del otro. Pero si en este momento álgido de golpe de Estado blando, porque eso es lo que es en este momento, un golpe de Estado blando que comienza a erosionar los cimientos de la democracia. Señoras, señores, oyentes de Voces Disidentes, mi edad me ha permitido acordarme y estar presente en momentos gravísimos a nivel institucional, como fueron las tomas de Monte Chingolo y de Monte Caseros y la Tablada. Yo me acuerdo muy bien. Yo estuve en la plaza cuando Alfonsín salió y dijo: la casa está en orden, y después nos dimos cuenta que había sido todo un engaño y que se había simplemente negociado con quienes estaban en sedición. Yo ya no quiero más ese país. Yo tengo la obligación como ciudadano de defender la democracia. No puede ser que estos tipos vestidos de policías y en una maraña de tejido político, porque esto es exclusivamente político, como dijiste, Ana, ¿por qué no hicieron una sola manifestación? Y si se me permite el término, porque estoy defendiendo a mi país, ¿por qué no hiciste una puta manifestación alguna vez durante los 4 años de Mauricio Macri? ¿Por qué ahora, en un momento de pandemia, por qué ahora con un gobierno que llegó a refinanciar toda la deuda externa que no había tomado precisamente este gobierno, en un momento tan delicado a nivel internacional, en un momento donde la derecha está avanzando a pasos agigantados, donde hay gente que no tiene trabajo, hay gente que se está muriendo por la pandemia, hay gente que está trabajando de su casa cobrando la mitad, hay mucha gente que está haciendo lo que puede para sobrevivir, y un grupo de energúmenos va a tomar la casa presidencial de Olivos, y el presidente todavía los recibe y los recibe con un petitorio. No, señores, este es el momento de demostrar si la democracia argentina tiene fortaleza o no lo tiene. Yo quiero que mi presidente sea dialoguista, pero cuando necesito también que sea un presidente con mano dura para defender la democracia. Porque si todos salimos a quejarnos de lo mal que estamos, y por eso vamos a hacer este tipo de manifestaciones, vamos por mal camino. Ahora, si hay cientos de policías armados tomando alrededor de la Quinta, como te dije hace un rato, en ninguna parte del mundo se permite esto, señores. No, es un acto de sedición. Es un acto de sedición. Por eso y consta en el Código Penal y es anticonstitucional. Para colmo, el nivel de aumento que se exige y que se exige, no se pide, no se dialoga. Contalo. El 60%. Sí, más. Bueno. Pero claro, imagínese si todos los trabajadores que ahora están en la lona van y reclaman los médicos que se mueren en el frente de batalla. Es otra cuestión también, que directamente en este contexto... Gente sin trabajo. Bueno, sí. Pero es insólito que en este contexto la marcha que está conmoviendo al país sea de los policías y no de los médicos, por ejemplo. Claro, pero si él ya dio un reclamo, si ya dijo vamos a tener un aumento, pues yo, como presidente, no te recibo. Claro. No te recibo. Ya te di la respuesta. ¿Entendés? Señor presidente, por favor, no te recibo. No digo que no la hagas, seguí haciendo la protesta que quieras, pero yo no te recibo. Esperá que yo te dé el aumento que te tengo que dar. Y te voy a dar un aumento que va a estar consensuado. Porque él le dijo, bueno, nosotros estamos en el diálogo, va a estar consensuado. Pero no me hagas
no me hagas una protesta. Y si la querés hacer, hacela. Pero no puedes hacer una protesta armada. Es patrulleros y policías armados. Sí. Frente al mundo? Simbólicamente. ¿Cómo quedamos frente al mundo? Les recuerdo a los oyentes que las pistolas que tienen los policías no son de los policías, son del pueblo. Que los uniformes que tienen los policías no son de los policías, son del pueblo. Que los patrulleros son del pueblo, los pagamos con nuestros impuestos, sacamos la plata de nuestros bolsillos para que sean equipados. En este momento se necesita un mejor equipamiento para las fuerzas policiales. Claro. Me parece perfecto, pero este es un reclamo que viene de décadas. Dani, 40.000 millones de pesos de inversión. En un momento de pandemia y a un gobierno que todavía ni siquiera ha podido desplegar su plan económico, precisamente por la pandemia. 9 meses de gobierno, 6 meses de pandemia. Están pidiendo una solución inmediata. Esto es golpismo, señores, y esto está fogoneado por los medios de comunicación, que obviamente las medidas, las modificaciones al sistema judicial, el tema del impuesto extraordinario, a ellos nunca quieren poner el hombro en beneficio de la República. Hablan tanto de republicanismo y es toda hipocresía. Por eso yo quiero que todos los canales de televisión tengan la misma indignación que nosotros tenemos. Porque estoy cansado de ver a esos operadores, esos periodistas que se dicen democráticos. Quiero ver cómo reaccionan ante esta situación. Tal cual. Ahora, entre comillas, incluso hay varios tweets de la oposición, incluso de Larreta, de Negri, de este otro macrista que yo te comentaba hace un rato, no me acuerdo el nombre, de Fernando Iglesias, correcto. Se mostraron en contra, bajo ningún punto de vista pueden apoyar que estén rodeando la quinta presidencial armado. Pero es fundamental que haya unión. Más allá de que fuera una posición que por atrás pueden pensar lo contrario, pero es fundamental que haya... No se ve bien bajo ningún punto de vista, sí, perdón. Está bien, pero que haya una unión en el ámbito periodístico, mediático y en el político partidario, que obtenga cierto consenso y que diga repudiamos esto, para mí es fundamental. Por eso, volvamos. ¿Tienen derecho a la protesta? Sí. ¿Tienen derecho a querer aumento? Sí. Tienen derecho a hacer la protesta, pero hacerla de otra manera. Esta no es la forma. De otra manera. No podés hacer eso. No podés rodear la quinta presidencial armado. No podés. Tienen derecho como tiene derecho. ¿Tienen derecho a protestar aquellos que están relacionados con el turismo y la gastronomía? Sí tienen derecho. Todos tienen derecho a su protesta. Tienen derecho aquellos que están trabajando en el tema inmobiliario, aquellos que están trabajando en el comercio, aquellos que tienen cines, salas de teatro. Todos tienen derecho. Ahora, hay formas y formas, hay momentos y momentos. Y la verdad que un país tan golpeado con 30.000 desaparecidos y múltiples golpes de Estado y levantamientos militares y levantamientos policíacos, ya no se banca esta situación. Y menos en pandemia. Y eso es otra cosa. Ellos dicen sí porque murieron efectivos policiales por COVID. Estoy de acuerdo, seguramente sí es cierto. Ahora, como yo los vi en Puente 12 sin barbijo, todos juntos, amontonados, ¿cuántos más van a morir? Tienen más posibilidades. ¿Cuántos más van a morir? Estamos de acuerdo. O sea, no está ni siquiera pensando. También por ahí parece un tema poco importante en comparación con todo lo que está pasando, pero también una ruptura de lo que yo le llamo la cuarentena simbólica, que es cuando todos nos ponemos de acuerdo por voluntad propia a hacer una cuarentena, decir nos vamos a guardar en nuestra casa más allá de lo que diga el gobierno, lo tenemos que hacer por respeto para salir de esta crisis sanitaria. Y de esta manera también se rompe esa cuarentena en términos simbólicos, ¿no? Representativos. Por eso yo digo, reitero, y vamos a un corte y después vamos a seguir hablando de este tema, pero reitero este término. Una cosa es ser dialoguistas, permitir que todos se expresen, ver distintas opiniones, ponernos en la piel del otro, tratar de acordar entre oficialismo y oposición posturas intermedias que sirvan para que el país esté mejor. Pero la verdad que en un momento determinado se tiene que acabar el diálogo cuando enfrente solamente tenemos golpistas. Se tiene que terminar el diálogo cuando no hay diálogo del otro lado. Cuando no hay diálogo del otro lado. Entonces, señores, a ver, nos ponemos las pilas, periodistas, gente de la oposición, gente del oficialismo, señor presidente de la nación, no podemos permitir en un país serio, que siempre hablamos de un país serio, no podemos permitir este tipo de situaciones. Yo ya estoy cansado, no tengo 20 años para volver a revivir cosas que ya vivimos en las décadas del 70, del 80, del 90. Basta. No podemos permitir, además, Daniel,
que nos patoteen, que patoteen al presidente, que le digan, vos tenés que venir a hablar conmigo, porque si no, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? A ver, ¿cómo vas a amenazar a un presidente? ¿Cómo vas a patotear a un presidente? ¿Estamos todos locos? El derecho a la democracia es un derecho de todos y que todos debemos defender. La democracia esté quien esté. La democracia la tenemos que defender. Y ojo, operadores, golpistas, reaccionarios, porque el pueblo en algún momento se va a cansar. Y cuando el pueblo se cansa, sale a la calle. No se olviden de eso. Vamos a nuestro primer corte, por favor. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos, tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 69 25 03 86. Comunicate al 15 69 25 03 86 o al 47 11 9192. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331 5762 o 4331 5764. Estamos escuchando a un grupo nacional llamado Pablo el Enterrador, haciendo este tema llamado Carrusel de la Vieja Idiotez. Esto pertenece a esta banda que comenzó a principios de los 70 en la provincia, acá en Rosario, ¿no? En Argentina. Los músicos no son en general muy conocidos, salvo Rubén Goldín, que formaba parte de este grupo.
Y bueno, estamos escuchando este tema de 1983, del año 83, de esta banda de rock progresivo que tiene influencias de grupos como Génesis y similar. Varios grupos, de hecho, de Argentina se inspiraron en otras bandas parecidas, pero internacionales, ¿no? Como en este caso. Bueno, para poner un poco de música nueva, ¿no? Cada tanto. Y bien, ahora vamos a hablar un poco de cosas de Argentina, pero despegándonos un poco de lo del bloque anterior, aunque no totalmente, ¿no? Ya en términos más sociales. Hubo un par de consecuencias interesantes de la pandemia en Argentina, que no creo que hayan sido solamente acá, seguramente también en otros países, pero que es interesante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, las ferreterías, que fueron consideradas un servicio esencial, tuvieron un aumento de ventas de alrededor del 15%, o sea, considerables, en estos 6 meses, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Lo curioso es que, como todos sabemos, estuvo parada la construcción. Sin embargo, este aumento es bastante llamativo, y según lo que dicen en las ferreterías, es que toda la plata que la gente gastaba generalmente en entretenimiento o en darse ciertos lujos cada tanto, ahora se usan en cuestiones de la construcción. El famoso hágalo de usted mismo, ¿no? Por si no se entiende. La gente empezó a hacer sus propios proyectos o a probar a hacer sus cosas en su casa, ¿no? Como diciendo, no tenemos nada que hacer, bueno, hagamos algo en cuarentena. Y bueno, hagamos, ya que nos vamos a quedar en casa, que no se venga abajo, por lo menos la casa. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Resulta que muchos se inspiraron en los famosos videos, tutoriales de YouTube, para hacer sus propias cosas dentro de su casa, ¿no? En todo lo que es carpintería y pintura, etcétera, ¿no? No sabemos cómo le fue a esta persona, si esperemos que no se las haya venido la casa abajo, pero lo intentaron. A mí me fue bien, yo hice algunas cosas, bueno, así que a mí me fue bien. No, yo me lo tuve que hacer yo, así que... Para que nadie diga, viste, que era todo depresión la pandemia. O sea, algo constructivo, algo aprendimos todo en estos meses. Y bueno, después hay que tener en cuenta también otras cosas interesantes, por ejemplo, que se estuvieron hablando esta semana y que me parecen interesantes, me parecen buenas para mencionar. Por ejemplo, estuvo expresándose el fotógrafo Carlos Brigo, que se popularizó por mostrar imágenes de los hospitales en pandemia, cómo son los hospitales por dentro, cuáles son las situaciones que transitan los médicos y demás. Generalmente, bueno, muchas veces mostrando en cierto modo la frustración o las cosas que pasan los profesionales de la salud, para que también nos preocupemos por la salud de los médicos, porque siempre se habla de la salud de los pacientes y no de quienes los atiendan y cómo están ellos psicológicamente, emocionalmente. Que esto por ahí no suena muy optimista, pero la verdad es que hay que ser realista también y ser consciente de que hay un agotamiento físico, mental, emocional, una cuestión de salud de los propios profesionales de la salud que debe tenerse en cuenta también, y que eso de alguna manera hace que la efectividad de los tratamientos no sea la misma al principio de la pandemia que ahora, ¿no? Hay todo un agotamiento. Un aporte, si me permitís, a lo que estás diciendo. Durante meses escuchamos hablar sobre el tema de la cantidad de camas, el porcentaje de camas de terapia intensiva que estaban ocupados o libres a nivel país, y está perfecto que se haya hablado de eso, pero recién la semana pasada escuchamos a través de esa declaración que vos mismo, Sebastián, estuviste mencionando, de la gente de terapia intensiva. Es la primera vez que con fuerza yo empecé a escuchar que, más allá de que haya disponibilidad de camas, si no tenés profesionales suficientes para que te atiendan, no te sirve la cama ni el respirador. Claro, lo que dicen es, hay tecnología, hay camas, hay equipos, etcétera, pero no hay la suficiente cantidad de personal para atenderlas, y además esa gente es muy poca, son muy pocos los que hay en el país que se dediquen a la terapia intensiva y que estén preparados realmente para eso. O sea, no es cualquiera, ¿no? Cualquiera lo puede manejar. Entonces, bueno, este fotógrafo que se mete adentro de estos lugares, ¿no? de los hospitales, y muestra cómo es la situación. Bueno, varias de esas fotografías circularon por los medios de comunicación a modo de conciencia, ¿no? Como tratando de hacer una campaña que llame la atención. Y bueno, de hecho él coincide con esto que decíamos nosotros en otra de las transmisiones de Voces Disidentes, de que las campañas gráficas y directas y que de alguna manera choquean al espectador, lamentablemente son necesarias en este contexto porque hay mucha gente que evidentemente no está entendiendo la gravedad. Entonces, bueno, él resalta el ánimo, el afecto y el compromiso de los médicos con los pacientes, no toda la parte emocional que hay.
¿no? Que dicen que hay un lazo, se establecen lazos emocionales muy fuertes con el paciente, y que, bueno, además hay condiciones de trabajo que son muy complejas y que se tienen que cambiar del traje un montón de veces para protegerse del virus, que todo eso no se muestra por lo general, nadie lo ve, y él trata de mostrar toda esa parte, ¿no? Y que, bueno, los médicos muchas veces se encariñan con el paciente y que es muy feo cuando los tienen que dejar ir y encima que al día siguiente te caigan varios más, ¿no? Bueno, y dice, bueno, si la gente no tiene miedo, no va a tener conciencia. Entonces habla de que el miedo, por más mal que suene en una situación así... Dice que el miedo genera conciencia, y en algunos casos sí, pero lo que pasa es que también convengamos que 6 meses que van a cumplirse el 20 de septiembre, por ahí también producen un cansancio y te hace bajar la guardia, o sea, te hace relajarte, y de ahí también tenés un problema. Sí, pero bueno. Y también por un cese o por digamos, bajaron un cambio con todo lo que era la propaganda de quédate en casa, todo eso. Hubo ciertas cosas que se naturalizaron, se incorporaron en la cabeza de la gente, digamos, en los hábitos sociales, y no fue necesario estar mostrando la propaganda todo el tiempo en televisión de ciertas cosas. Entonces claro, eso por ahí también hizo que quede un poco atrás, ¿no? Y hay gente que necesitó salir a trabajar y también salió a trabajar y también por eso. Claro, tiene que salir a enfrentar el virus y no puede volverse loca con el miedo, porque si no, no podría salir. Entonces, alguna cuota también empezaron a no insistir tanto con el medio, porque hay mucha gente en el frente de batalla, como dicen, no solo los médicos. Uh-huh. Muchos otros comercios que abrieron, negocios que sí o sí tuvieron que abrir. Sí. Es una situación difícil. Sí. Y yo después otra cosa que quería decir, esto no tiene que ver con la pandemia en sí, sino con lo que es la imagen de Alberto Fernández, ¿no? La imagen positiva. Estuvo hablando recientemente Alfredo Serrano Mansilla, que es un español, ¿no? Que hace encuestas, que está en el tema de las encuestas, y que daba su visión respecto a lo que es la situación de Argentina y otros países, ¿no? Y la cuestión es que coincidía con las encuestas de acá, cuando acá siempre decimos hay un 30%, un tercio de la sociedad que es totalmente antiperonista, que se va a oponer a cualquier a cualquier medida o política que se tome a favor de las mayorías populares. Gente que por ahí no tiene un peso, pero dice, yo soy antiperonista, yo voto lo más antiperonista que haya, aunque me muera de hambre. Bueno, y él mismo lo decía, hay un 30% que va a votar, que va a estar siempre en contra de cualquier política popular, por más que no tenga un peso. Es una cuestión ideológica, no económica, dice. Y coincidía con esto, y resaltaba algo muy interesante, que Alberto Fernández, al día de hoy, en este preciso momento, sigue teniendo 2/3 de imagen positiva. O sea, 2/3, del total de la población, alrededor de un 66%, apoya a Alberto Fernández o lo ve como un buen presidente, como una persona honesta. Honesta, por lo menos en términos relativos, si comparamos con otro candidato, ¿no? Entonces decía, esto es muy alto, este nivel de apoyo a Alberto Fernández es muy alto si se lo compara con otros presidentes de Latinoamérica. Y decía, López Obrador, por ejemplo, de México, tiene un 55%, o sea que incluso... Alberto supera a todos, digamos, en este momento. Y aclaraba, bueno, gente como el presidente actual de Ecuador, o la presidenta de facto de Bolivia, o Piñera en Chile, todos estos no superan el 20%. O sea, no hay más de un quinto de la población que tenga una buena imagen de ellos. O sea que cuando nos quejamos y decimos la grieta y todo eso, bueno, la grieta obviamente existe, no vamos a negarla, pero hay un consenso bastante importante que no se da fácilmente con el gobierno actual, a pesar de todos los obstáculos que le quieran poner en el camino. Entonces eso es muy interesante también de mencionar, ¿no? Bueno, después hay algunas curiosidades más, si quieren me menciono alguna que otra también. Por ejemplo, volviendo a esto que hablamos recién de la pandemia, por ejemplo, el aumento de más de un 50% o más de la venta de bicicletas, dado que ya no se puede viajar en transporte público como antes, o que la gente está mucho más como temerosa o cuidadosa con ese tema, resulta que las bicicletas subieron un 50% en sus ventas, ¿no? Y se daba el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de que en España se multiplicaron varias veces las ventas. Es decir, acá subieron un 50%, en España directamente se multiplicaron notablemente. Sí, de ventas y de motos. Casualmente, creo que ayer fue, ¿no? O hoy, una fábrica de motos volvió a fabricar motos. La empresa Simpa, que Simpa tiene oficinas en Villa de Lina, a partir de San Isidro. Allí estuvo el presidente hablando de ese exactamente. tema. Sí, y lo bueno sí de las bicicletas que yo quería resaltar es el tema del medio ambiente, ¿no? De no contaminar tanto, ¿no? Y esto se puede
conectar con una última cosa que yo podría mencionar ya que estamos, que es que generalmente, bueno, con toda esta cuestión del capitalismo desmedido y la producción desmedida que hablamos ya en su momento en el programa, hay cada vez más contaminación y se van agotando los recursos naturales. Entonces lo que se decía hace poco que ese proceso se ralentizó, se volvió más lento, o sea, se contaminó menos, digamos, este año en comparación con otros, debido a que no se produjo, digamos, no hubo la misma producción, no se contaminó tanto, ¿no? Dada justamente por el tema del coronavirus en el mundo, ¿no? Está hablando del mundo, no solamente de Argentina, y que bueno, claro, esto tiene que ver con que la gente ya no consume por consumir, sino que consume solamente lo necesario, por lo tanto no se vende lo mismo, no se produce lo mismo, y que eso ayuda a que haya menos contaminación, ¿no? Dado los problemas también económicos que puede haber en muchos casos, locales que no han abierto. Claro, bueno, en Buenos Aires sacaste un montón de transporte también. Ojo que está el 30% de los transportes. Bueno, también entonces, por eso ayuda a que haya menos contaminación. Sí. De hecho, fíjate cómo responde la naturaleza, ¿no? Los cielos más limpios, los animales que estaban en vías de extinción están empezando como a reproducirse, animales que no estaban en la ciudad bajan, como en San Martín de los Andes, a la ciudad. Sí. O sea, la respuesta de la naturaleza parece que el hombre es bastante depredador en su tarea diaria. Sí, y una última cosa, bueno, y cerramos con esto. Una cosa muy interesante que se dijo es ante las adversidades las personas tienden más a la irracionalidad, ¿no? Y que esa era una consecuencia también de la pandemia, que había mucha irracionalidad, mucha gente que negaba la pandemia, por ejemplo, porque era su forma de defensa ante los miedos, o que la proyectaba en el otro, decía, la pandemia existe pero le va a tocar a otro, ¿no? Que están estas dos reacciones, ¿no? Cierto. Y que bueno, son cosas típicas y que en los momentos de crisis como esta de la pandemia, todo se va al extremo y también se da un ejemplo, ¿no? De cómo el que es irracional, el que cree en teorías raras sacadas de YouTube, por ejemplo, se traduce en los anticuarentena, que después van y te arman una marcha ahí para reclamar con sus argumentos, entre comillas. Bueno, dejémoslo ahí. Son una serie de curiosidades nada más. Estaban buenas decirlas. Hay mucho para seguir hablando, pero bueno, vamos a un nuevo corte para otro bloque. Estamos escuchando a los Guns N' Roses haciendo Mr. Brownstone del disco Appetite for Destruction, Apetito por Destrucción del año 87, ¿no? De esta banda de rock pesado.
Se trata del álbum debut de esta banda, el álbum debut más vendido de toda la historia de la música directamente, que fue un éxito global que lanzó a la banda al estrellato directamente, ¿no? En su país de origen, Estados Unidos, hay que recordar que el álbum ganó cerca de 30 discos de platino y 10 discos de diamante, ¿no? O sea, reconocimientos, ¿no? Premios, de alguna manera. Le fue muy bien en Europa a este grupo y hasta en Japón, bueno, fue muy exitoso. Se convirtieron de hecho en íconos sociales y culturales que yo lo pondría a nivel de bandas como Soda Stereo, como los Beatles, en lo que generaron, el fanatismo que generaron de alguna manera en la población y en los jóvenes. Y bueno, este es un disco que suele ser incluido entre los 10 o 20 álbumes de rock más valorados por la crítica, ¿no? Y casi todas las canciones de este disco fueron un éxito, así que si pueden, escúchenlo. Ahora vamos con las vías de comunicación, ¿sí? Bueno, gracias, Sebas. Pasamos nuestras vías de comunicación, como todos los miércoles. Nuestro WhatsApp es el 155-420-5517, 156-296-1711. En iVoox, el nombre de nuestra cuenta es Voces Disidentes, FM Signos. En Facebook, Voces Disidentes, programa de radio. Y nuestro canal de YouTube, Voces Disidentes Radio. Sí, Dani. Bueno, algunos mensajes que nos están llegando y que son dignos de ser leídos. Por ejemplo, nos hablan de que Grabois suspendió una marcha que tenía prevista por este tema del levantamiento policial. Nos están comentando que está hablando Alberto Fernández en este mismo momento. Ahora vamos a comentar algo al respecto. Sí, una cosa, me parece bien por el momento evitar todo tipo de confrontación. Que los violentos sean ellos. Bien, perfecto. Otro oyente que entiende nuestra indignación, nuestra bronca, y dice que están en todo derecho de protestar, pero no es ni la forma ni el momento, sí. Que no están respetando las instituciones y a la sociedad que está cuidándose de una inédita pandemia. Y recuerda una cosa muy inteligente, Hernán, lo que me mandás. Duhalde habló hace unos días de un posible golpe de Estado y ahora está cercada la quinta presidencial por policías armados. Señores, nada es casualidad. Sí, él iba a decir lo mismo. Daniel Martín nos dice, no seamos ingenuos. ¿Cuánto hace que Duhalde dijo que no iba a haber elecciones el año que viene? Esto lo dijo hace unos días. ¿Qué hacen los jueces y fiscales que no actúan de oficio? Está todo armado. Otro oyente nos dice, la verdad, si es un golpe blando esto, tenemos que tener cuidado de perder el control, el poco control que teníamos hasta ahora, porque la democracia está en riesgo. Bueno. Y hay otro oyente que también nos dice que el reclamo es atendible, pero no se puede, es una fuerza que debe acatar órdenes y además están utilizando armas que son de la ciudadanía, son del pueblo, no es la manera ni el momento. Así que hablan de que este tema debe ser cortado de cuajo y coinciden con la postura de Voces Disidentes en cuanto a que el presidente tiene que poner mano dura y no puede dejarse doblar y torcer el brazo en este momento. Sí, y bueno, una mención y ya les dejo. Recordemos que hace una semana un grupo de manifestantes intentó entrar al Congreso por la fuerza. Yo sé que esta es una cuestión por ahí social, no tan política, o como lo quiera ver, pero como se lo quiera ver, pero la cuestión es que generalmente este tipo de atropellos a la democracia empiezan con manifestaciones violentas y que no son aisladas. Bueno, acá tengo el mensaje de un oyente nuestro desde Santa Clara del Mar que dice: qué impotencia tenemos los ciudadanos. No solo esto, habría que también erradicar que políticos y senadores cobren lo que cobran. Tenemos mucha impotencia por todo esto que está pasando. Escuchándolos como siempre desde Santa Clara del Mar, un gusto escuchar opiniones sin miedo. Bien, gracias Daniel Negri. Vos tenías algo respecto del tema del cupo trans, un poco para salir momentáneamente. Cambiando un poco el tenor de las noticias, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace unos días atrás, estableció el cupo laboral en el sector público que garantiza al menos el 1% que dé la totalidad de los cargos y contratos para las personas travestis, transexuales y transgénero. En un hecho realmente histórico que busca reparar un poco la desigualdad que existe en la sociedad con respecto a estas personas, ¿no? Estas personas que hace mucho tiempo vienen luchando por su identidad y por tener un lugar y que les den un lugar en la sociedad. Sí, Sebas. Sí, y yo quería sumar un par de cosas sobre este tema. ¿Cómo no?
resulta que lo que se reclama es el derecho al trabajo digno, ¿no? Como si fuera la gran cosa. O sea, fíjense claro, lo lejos que estamos todavía de lograr una sociedad. Y vos sabés que no los toman por su condición. Claro. Es una barbaridad. Y se habla de un 80%, generalmente se habla de un 80%, 4 de cada 5 personas trans, ¿no? Sí. Que están, por lo menos, ¿no? Esa cantidad, que están en la prostitución, ¿no? Y esto se naturalizó y se normalizó, incluso al punto de ser tomado como sinónimos en muchos casos, y pensar que ser trans tiene que ver con la prostitución. En realidad, si lo explico brevemente, por falta de tiempo, generalmente terminan en la prostitución justamente porque porque no les dan otro trabajo. Son excluidas de todos los sectores de la sociedad, incluso son discriminadas por su propia familia, y por eso terminan en la exclusión absoluta y en el lugar donde nadie quiere estar, ¿no? Sí. No les deja más opción, eso es lo que quiero decir. Es un problema de la sociedad que las excluye y no le deja más oportunidad que estar ahí. Yo diría que es una deuda que tiene la sociedad con ellos, porque la mayoría de los trans, la mayoría de los travestis, vos sabés que viven mucho menos años que la persona común. Sí, 35 años promedio. Exactamente. No sé si querés agregar algo más, o te cuento lo que pasa en Neuquén con una muy buena iniciativa. Ahora voy, un Dale. par de datos más. Sí, por supuesto, por eso te pregunté, porque sé que siempre tenés información sobre estos temas. Claro, después, bueno, hay una cuestión más que tiene que ver con esto del cupo, que es que se va a capacitar a las autoridades del Estado para que sepan cómo tratar con personas trans. Es decir, para que sepan realmente cómo es el tema de la identidad de género y demás. Porque resulta que hoy en día mucha gente, a pesar de que existe la ley de identidad de género, de la identidad autopercibida que se denomina, y el DNI de las personas trans es legal y todo, la cuestión es que mucha gente en el Estado no sabe cómo abordar esta cuestión, no sabe cómo tratar con las personas trans, o no sabe qué es ser trans, por ejemplo. Entonces se confunde lo que es el sexo con el género, que son cosas distintas, son distintos conceptos, y se dan cosas como, por ejemplo, no sé, que vos vayas y digas: yo antes era, no sé, el papá de la nena, ahora soy la mamá de la nena. ¿Y cómo le explicas eso a una persona que no entiende? Bueno, en un caso lo quisieron explicar y terminó viniendo la policía para que explicara dónde estaba la madre o el padre que ya no estaba. Bueno, por eso está bien lo que vos decís, que le den un cierto asesoramiento para que saber cómo tratar a todas las personas que están incluidas dentro para evitar este tipo de problemas. Exactamente. Bueno, un breve comentario nada más, porque esto tiene que ver con que en Neuquén se va a crear, también con respecto a esto, el primer barrio de viviendas para mujeres trans, un complejo de viviendas que la iniciativa parte, fíjate vos, de una monja y que pertenece a las Carmelitas Descalzas. Esta monja hizo mucho por estas chicas trans, por los travestis, por ayudarlas, y llegó hasta la gobernación de Neuquén y consiguió que se construya este barrio, que en principio, bueno, hoy por hoy va a tener unas 12 viviendas que son de tránsito. O sea, cuando la chica trans tiene nada más que 2 ambientes, y cuando la mujer o la persona trans o travesti consiga poder crecer o desarrollarse, va a ir dejando esa casa para que vengan otras chicas con la misma condición, que puedan tener al menos y el acceso a una vivienda digna. Me parece importante, y este barrio es único en el mundo, esta iniciativa es única en el mundo, el primer barrio trans del mundo. Me parece importante para seguir gozando de cada vez más de libertades individuales. Ahí está. Tenemos algunas caricias para el alma en el último bloque, pero ahora vamos a un corte. Dear one, the world is waiting for the sunrise. Every rose is covered with dew, and while the world is waiting for the sunrise, my heart is calling. Dear one, the world is waiting for the sunrise. Every little rosebud is covered with dew, and my heart is calling for you. The thrush on high, his sleepy mate is calling, and my heart is calling you.
Estamos escuchando a Les Paul haciendo este tema llamado El mundo está esperando por el atardecer, algo así será la traducción, de este guitarrista de jazz que, además de ser músico, fue muy influyente en también la creación de instrumentos eléctricos y formas innovadoras también de grabación, ¿no? O sea, también en el ámbito del sonido fue bastante importante, muy virtuoso en la guitarra y también, bueno, mucha creatividad técnica, como decíamos. Una persona que falleció hace 10 años, a los 94 años más o menos. Y bueno, que como curiosidad se puede decir que en este tema quien canta, la voz femenina que se escucha es justamente Mary Ford, que era la esposa de Les Paul en ese momento. Bueno, vamos con la última parte. Sí, agradecemos, no me quiero olvidar, agradecemos los comentarios de nuestros oyentes. Realmente hoy en un día en donde tratamos de hacerle compañía y que ustedes nos hagan compañía a nosotros, porque es un momento difícil, tan difícil que recuperar a Eduardo Galeano en este momento es recuperar algunas certezas cuando hay tanta zozobra, no solamente en la Argentina, sino también en la humanidad. Se cumplieron estos días, precisamente el 3 de septiembre, el 80 aniversario del nacimiento del gran Eduardo Galeano, y por esa razón la editorial Siglo XXI ha publicado todos los libros del autor de Las Venas Abiertas de América Latina. Lanzó en redes sociales el hashtag Galeano para invitar a compartir sus textos y lecturas. Galeano publicó más de 20 libros, algunos de ellos Bocas del Tiempo, El Fútbol a Sol y Sombra, El Libro de los Abrazos, Espejos, los 3 tomos de Memoria del Fuego, Días y Noches de Amor y Guerra, El Cazador de Historias, cada uno de ellos con muchísimo éxito. La gente de la editorial realmente hizo un homenaje y le dice a Galeano: me parece admirable la capacidad que han tenido los indígenas de las Américas en perpetuar una memoria que fue quemada, castigada, ahorcada y despreciada durante 5 siglos. Esto es lo que recordaba la editorial en cuanto a lo que decía en Las Venas Abiertas de América Latina el gran Galeano. Galeano solía decir que hay posibilidades de organizar la vida colectiva, formas comunitarias que no estén basadas en el dinero. Él dice que la competencia contra el prójimo no es inevitable y que el prójimo puede ser algo mucho más que un competidor. Galeano fue editor del semanario Marcha y luego director del diario Época, y publicó a los 31 años ese libro maravilloso que es maravilloso y duro como es Las Venas Abiertas de América Latina. Para el final quiero recordar que, insisto, la editorial Siglo XXI prepara una edición especial para el año que viene por los 50 años de Las Venas Abiertas. Pero quiero leerles rápidamente algo que escribió Galeano y que después lo leyó en ocasión del fallecimiento de Néstor Kirchner. Dijo Galeano que cada persona brilla con luz propia entre todas las demás cuando se las ve desde arriba. Dice que desde arriba las personas parecen fueguitos, y dice que no hay 2 fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Algunos fuegos son fuegos bobos, porque no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Esto decía el gran Galeano cuando falleció Néstor Kirchner en octubre de 2010. De esa manera Galeano eligió homenajear al expresidente. Así que yo quería recordar al gran escritor uruguayo a 80 años de su nacimiento. Una verdadera belleza como para, con esta lectura, tratar de aflojarnos un poco en este momento de tan difícil tránsito, ¿no? Bueno, vamos terminando el programa ya, y siempre yo les traigo alguna noticia o comentario gracioso, asombroso, y en este caso se los voy a comentar porque es algo que leí el otro día, que me lo mandó un oyente y es muy tierno, y dice que en Assam, India, un hombre compró, fíjense, eso es muy tierna la historia, ¿no? Compró una vaca, y bueno, y él observó que durante la noche, cuando se iba a dormir, entraba al lugar donde estaba la vaca un leopardo.
y el leopardo se quedaba sentado al lado de la vaca, acostado al lado de la vaca. Una noche, 2 noches, 3 noches, la cuarta noche le llamó la atención porque dice no era agresivo, se quedaba ahí. Entonces decidió poner cámaras enfocando donde estaba el lugar donde estaba la vaca que él había comprado, y ve que el leopardo entonces va esa noche, como todas las otras noches anteriores, baja, se acuesta y se pone como en el regazo de la vaca, ¿no? Y allí hasta el otro día, hasta que después se levanta y se vuelve de nuevo a la parte más selvática, ¿no? Entonces le pregunta al dueño anterior de la vaca y le cuenta esto que pasa. Y el dueño anterior le dice lo que pasa, que hace un par de años, este leopardo, cuando era bebé, su mamá fue asesinada. Y desde ese día, que tenía como 20 días de nacido, todas las noches el leopardo vuelve a buscar esta vaca que cree que fue su madre, porque fue la que lo alimentó. Una historia muy tierna, y esto tiene que ver con que uno no necesita ser una madre a veces, o un familiar genuino, ¿no? Que uno puede siempre sentir amor por la persona que estuvo en los momentos difíciles. Bueno, tu comentario hermoso. Dale, cortamos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias y un abrazo enorme, Argentina. Buenas noches a todos. Muchas gracias.